Buenos días, buenos días. Sean todos bienvenidos. A nosotros como iglesia nos anima, nos alegra, nos bendice el que todos los presentes, los que a través de la conexión siguen la enseñanza, nos alegra, nos bendice, nos anima el ver que hay esa disposición hacia Dios, hacia su palabra. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Ya llevamos una serie de enseñanzas desde la acción de gracias a finales de diciembre y bueno, todo el mes de enero y hoy completamos el mes de febrero. Hoy es el último domingo de este mes de febrero, entonces llevamos ya un par de meses siguiendo esta línea de acuerdo a la escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 6, donde en el verso 33 dice: buscad primero el reino de Dios, el reino de los cielos y su justicia. Y todas las demás enseñanzas están en relación con esta palabra que el Señor Jesucristo nos da. Y la semana pasada empezamos a hablar de ese llamado al discipulado, porque el cristianismo no es conocimiento. El cristianismo no es que yo tenga en mi mente con claridad palabras, mensajes de Jesús, ejemplo, las palabras del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, o la sección donde dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, yo tengo esas palabras, tengo conocimiento. Claramente las Escrituras nos muestra que no es hasta ahí a donde debemos llegar en nuestra relación con Dios, sino que tenemos que pasar a la acción. Se tiene que ver esa palabra, el efecto que tiene en nuestra vida, la transformación que viene provocada por esa palabra y además que en mi vida haya una continuidad, que ese fruto se mantenga de manera consistente. Y a esa persona, ¿verdad?, que tiene ese contacto con el Señor Jesucristo, que recibe el Evangelio y a través del Evangelio entiende que es un pecador. Y a través del Evangelio entiende que Jesucristo ha muerto en la cruz para pagar esos pecados y que esa persona que abraza a través de la fe esa salvación es ahora un discípulo. Así lo llama la Escritura, de una palabra griega, matetes, discípulo. Y puede ser que los que estamos aquí nos consideramos, sí, yo soy discípulo del Señor Jesucristo. Y la semana pasada, en el texto que estábamos leyendo en el Evangelio de Mateo, claramente vimos que el llamado al discipulado es un desafío, que el llamado al discipulado implica sacrificio, implica determinación, implica estar en esa disposición. Y veíamos la semana pasada que de estas dos personas que el texto nos mostraba, uno era un escriba y él de manera entusiasta le dice al Señor Jesucristo, yo te seguiré. Y cuando el Señor Jesucristo le dice, las zorras tienen donde meterse, yo no tengo. Las aves tienen un nido donde resguardarse, yo no tengo. Expresando que en diferentes momentos de nuestra caminata cristiana vamos a enfrentar momentos difíciles, vamos a enfrentar hasta momentos de total escasez, persecución. ¿El discípulo está dispuesto a eso? Y eso nos confrontaba con que el día de hoy vivimos en una generación que quiere la comodidad, quiere las bendiciones de Dios, quiere orar en la mañana, que Dios le bendiga, quiere orar en la mañana, que le vaya bien en su trabajo o que le vaya bien en su negocio. Quiere la bendición de Dios, pero no quiere sacrificarse para servir a Dios. Y poníamos algunos ejemplos, tal vez un horario de reunión, tal vez un horario de discipulado, tal vez dejar un trabajo que me está estorbando, que me impide a mí estar en esa congregación o estar en esa iglesia integrado.
un sacrificio o sea, un trabajo que me impide, y el sacrificio es, yo tengo que dejar esto. Y esto lo ilustrábamos con esa palabra que el Señor Jesucristo decía en ese pasaje: pasemos al otro lado. Si nos pones la siguiente diapositiva, por favor, Elías. Estamos predicando del llamado del Señor Jesús a ser discípulos, no personas que conozcamos de Jesús. No personas que conozcamos de una o de más iglesias donde yo podría congregarme, ir. No. La palabra claramente nos dice que el Señor Jesucristo llama a que seamos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Una persona que se entrega en obediencia pronta. No una obediencia retardada como el otro que le dijo: bueno, yo sí te sigo, yo sí voy contigo, pero deja que primero ponga esto y después pongo el reino de los cielos. Y la respuesta del Señor Jesucristo es muy fuerte. De verdad tenemos que entender bien el Evangelio y las prioridades que tiene el reino de los cielos para no malentender, malinterpretar y despreciar las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. No porque no hay que honrar a un padre y servirlo, o una madre, no quiere decir que no estemos al pendiente de sus necesidades. No, eso ya lo tenemos que estar haciendo y lo seguiremos haciendo durante el discipulado. Pero antes del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, está el mandamiento de amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos. El primer mandamiento es el reino de los cielos, antes que el otro. Los dos son mandamientos, pero hay un orden y una prioridad. Entonces, estamos predicando del llamado del Señor Jesús a ser sus discípulos, no a ser congregantes, no a ser de un grupo, no a ser de una persona, sino a ser discípulos de Jesús. Una persona que se entrega en obediencia pronta para hacer su voluntad de Él, voluntad que está plenamente expresada en la palabra, en las diferentes áreas de la vida. Y dice la parte final: dando total prioridad al reino de Dios, al reino de los cielos. Eso es ser un discípulo, y de eso estamos predicando. Hoy vamos a estar entonces en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, de los versos 9 al 13, pero yo te pido que vayas conmigo a Mateo capítulo 8, de los versos 18 al verso número 22, que es el texto que predicamos la semana pasada. Y yo quiero que veamos, si nos pones tantito la siguiente, por favor, Elías. Siguiente diapositiva. Esto en el contexto. ¿Qué siguió después de ese momento? El Señor Jesucristo está con un grupo de discípulos. Si escudriñamos un poquito en Mateo, podríamos tener claridad que en este momento el grupo de discípulos cercanos al Señor Jesucristo podrían ser 4, con el Señor Jesucristo 5 personas. A 4, a esos discípulos, el Señor Jesucristo les dice: pasemos al otro lado. Elías, te mandé una fotografía del lago de Genezaret, a ver si nos las puedes proyectar, porque es importante no quitar de nuestra mente el lugar donde el Señor Jesucristo está con los discípulos. El Señor Jesucristo está en una ciudad llamada Capernaum, vamos a decirlo así, una ciudad importante, de una economía bastante ágil, una economía bastante significativa. ¿Sí se puede, Elías? Gracias. Entonces, están en ese lugar llamado Capernaum. Había mucha gente que estaba viniendo a ver al Señor Jesucristo, no por el mensaje, no porque verdaderamente querían ser discípulos, sino porque tenían necesidades materiales y buscaban un milagro en el Señor Jesucristo, una sanidad, ser liberados de demonios, una situación complicada ahí en su corazón y en su mente, y solo querían una solución. Pero
del reino de Dios, del reino de los cielos, no querían nada. Entonces, viendo la multitud, el Señor Jesucristo le dice a este pequeño grupo de discípulos: pasemos al otro lado. Gracias, lo más que la puedas ampliar sin que se pierda el nombre de Capernaum. O bájale tantito. Si puedes bajar la imagen, Elías, si es posible. Bueno, ahí está Capernaum. Si usted la está viendo, Capernaum está, diríamos, en la parte superior de la pantalla. Este lago de Genesaret tiene en su parte más extensa, más larga, una distancia, una dimensión de entre 21 y 22 kilómetros. No es como el lago que tenemos aquí en Tehuacán, ¿verdad? Definitivamente, nada que ver. Y alguien dirá, pues ¿cuál lago? Pues precisamente porque no tenemos. Nada que ver. ¿Mande? Nada más de aquí a la comunidad de Santa Ana son 8 kilómetros, nada más. 22 kilómetros, tal vez tendríamos que estar llegando, tal vez hasta Azumbilla, no sé, o hasta las cumbres de Aculcingo, tal vez, ¿no? Tal vez. Entonces está ahí una barquita, el Señor Jesucristo, viendo el egoísmo de la multitud, que solo quieren beneficiarse de su poder, que solo les interesa salir de problemas, y algunos de ellos provocados por su propia vida licenciosa, desenfrenada en el pecado. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Llegan a la orilla, toman la barquita. Ahora sí, sube la imagen para que veamos dónde dice Gadara. Ahí dice Gadara. Hacia allá se dirigía el Señor Jesucristo. Y ese grupo de discípulos agarró los remitos y empezó a remar. Ahora sí, acompáñame. Si quieres, deja la imagen. Acompáñeme usted en su Biblia. Y fíjese lo que dice ahora de Mateo 8, del verso 23 hasta el verso 27. Ahí ya nos está diciendo que Jesús y este pequeño grupo de discípulos llegan a esta comunidad de Gadara, o a esa primera parte descendiendo de la barca, y se topan con 2 endemoniados, de los cuales los otros evangelios no mencionan a 2, solo mencionan a 1. Entendemos entonces que de 2 endemoniados, 1 huyó. 1 se apartó y se fue lejos. Esa persona, ese hombre, se fue lejos y continuó siendo un hogar de demonios. El otro, estando todo desnudo, un cuerpo golpeado, maltratado, llega corriendo y con esas voces tan terribles que tienen los demonios, empezó ahí a discutir con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, con una autoridad imponente, echa fuera al demonio. Bueno, ya me brinqué, disculpa. Cuando los discípulos iban en la barca, se levanta una tempestad. El Señor Jesucristo está dormido totalmente, cansado, agotado. ¿Y sabe qué? Ese es uno de los pasajes que muestra que Jesús era verdaderamente hombre de carne y hueso. Porque a veces cuando alguien le dice: mira, tú no te fijes si esta persona es ingrata, tú no te fijes si esta persona no te trata bien, tú haz lo que Jesús haría, tú ama, tú perdona. Y en nuestra mente puede venir la idea: no, es que Jesús era Dios, es que Jesús era alguien muy diferente a mí. No, ve el pasaje, estaba dormido, olas, agua le estaban cayendo encima y no se despertaba, estaba profundamente agotado. Y los discípulos corren y lo zarandean todavía más de lo que la barca se estaba zarandeando. Le pegan la bocina a su oreja: Señor, Señor, que no me estás cuidando, mira. Y el Señor reprende su incredulidad. Con una sola palabra calma la tempestad. Caen las olas, el mar se queda quieto, el viento se detiene. Y fíjate lo que dice, perdón, de ese que me había brincado, fíjate lo que dice el verso 27, Mateo 8, 27. ¿Quién es este? Estoy leyendo en la Biblia de las Américas, usted está leyendo en su Reina Valera, no hay problema, sigamos juntos en la lectura. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y cuando yo no quiero ser un discípulo, yo solo quiero que Jesús haga eso en mi vida.
Estoy en medio de una situación matrimonial muy turbulenta. Señor, cálmala. Mi familia está a punto de fracturarse por completo. Señor, arregla mi problema. Estoy viviendo una vida desordenada y tal vez estoy padeciendo enfermedades. Señor, haz un milagro y sáname. Pero no quiero ser tu discípulo. No quiero ser tu discípulo. Y aquí los discípulos recibieron un milagro impresionante. Ya dije, no estamos hablando de los 12, era un pequeño grupo. Probablemente solo 4 estaban en la barca. Y de acuerdo al Evangelio de Mateo, los 4 que iban en la barca, todos eran marineros, todos eran pescadores. Y ese era el lago donde ellos trabajaban. Lo conocían bien. Pero ese día se enfrentaron a una tormenta que nunca habían enfrentado. Se enfrentaron a una situación que en toda su vida de pescadores nunca la habían vivido. ¡Se morían! Y dudaron de las palabras de Jesús. Y los reprendió por su falta de fe. Tal vez ya aquí, que apenas estamos en la introducción, tal vez aquí ya el Señor te está reprendiendo. Porque eres una persona que en un momento caminaste, en un momento fuiste discípulo y hoy tu falta de fe es clara en tu vida. Hoy tu falta de fe muestra claramente que el mundo te ha ganado y te ha arrastrado a sus afanes. Jesús llevaba a estos discípulos para revelarse a ellos y para mostrarles la prioridad del reino. Ahora sí, continuamos con ese endemoniado. Qué poder tan grande el del Señor. Es sanado, es reprendido o son reprendidas esas cantidades impresionantes de demonios y el hombre es restaurado. ¿Cuánto poder hay en el Señor Jesucristo? Era la pregunta que ellos hacían los discípulos. ¿Quién es Él? ¿Quién es este? Mira cuánto poder. Y luego se quedaron más asombrados al ver cómo con una sola palabra esa cantidad de demonios sale y se va. Y a mí de ese pasaje, de esta sección, siempre lo que más me admira es cómo las personas, como tú como hombre, como usted como mujer, como tú como joven, como tú como señorita, que somos la corona de la creación de Dios, porque así lo muestra la Escritura, que fuimos creados y somos hechos a imagen y semejanza de Él. Lo rechazamos, lo repudiamos, no quiero nada contigo, no te metas con mi vida. Pero cuando estoy en problemas, sí me arrodillo, sí le grito, sí le gimo, ayúdame, cámbiame, y hacemos muchas promesas. Ahora sí te voy a obedecer, ahora sí mi vida va a cambiar, y nada más arregla el problema y volvemos a agarrar nuestros malos caminos. Pero lo que me admira es que siendo la corona de la creación, despreciamos que el Espíritu Santo venga y llene nuestra vida. Consideramos que es un desperdicio darle mi vida a Dios y que el Espíritu Santo me llene y me capacite. Qué tremendo que despreciamos esto y nos abrimos a los demonios por vidas de pecado, por vidas licenciosas, vidas de maldad impresionantes. ¿Y sabe qué? Cuando esos demonios salieron de ese hombre, se fueron a los cerdos. Y dígame, ¿cuántos años los demonios estuvieron habitando en esos cerdos? De acuerdo al pasaje. ¿Cuántos años? Ni un día. Probablemente ni una hora. Cuidado, porque si usted es dado a cuestiones inmorales, pornografía, adulterio, fornicación, drogas, robos y toda clase de maldades, algunos de esos pecados le abren la puerta a los demonios. Y tal vez ni cuenta te estás dando. Pero te queman los ojos, te queman tus emociones para estarte alimentando de ese mismo infierno, porque no puede ser otra cosa. Cuánto poder en el Señor. Aquel hombre volvió a vestir ropas, volvió a relacionarse de manera racional con alguien, y ese alguien era el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Esa persona no fue ingrata, le dio sus oídos al Señor. Dice que cuando llegó la gente del pueblo, estaba este hombre vestido en su cabal juicio, sentado y siendo discipulado. Este ex endemoniado no estaba lleno de emoción como el escriba
del otro lado del lago y dijo, yo te seguiré. Y pues nomás no. Tampoco postergó como el otro discípulo, bueno, sí te sigo, pero ahí despuesito. No. Dice el texto que esta gente llegó y no le rogó, presionó casi a empujones al Señor Jesucristo, lárgate de nuestra tierra, lárgate, vete de aquí. Qué terrible que rechazaron a Jesús aún a pesar de ver lo bueno de su gracia y su misericordia. ¿Y sabes qué? Bueno, los 4 discípulos agarraron sus remos, empezaron a subir a la barca. El Señor Jesucristo también ya estaba subiéndose, sentándose casi el Señor Jesucristo. Y de repente otra piernita empezó a subirse a la barca. Era el ex endemoniado. Estaba dispuesto a seguir a su Señor. Estaba dispuesto a servir a su Señor. Y el Señor, viendo su corazón, le dijo, este no es el momento. Vete a tu casa y con los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Y mira que la predicación del endemoniado gadareno, podríamos terminar aquí la reunión con esa paráfrasis que estoy haciendo del texto, porque a cuántos de nosotros el Señor Jesús nos está diciendo eso. Deja de ser candil en la calle. Deja de ser amable y buena persona con nosotros. No que ya no seas buena persona, porque algunos allá afuera son bien sonrientes en la calle. Buenos días, vecino. ¿Qué pasó, don Juan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Y en su casa, pero ni el saludo, se levantan con, iba a decir una palabra que era un poquito agresiva, pero con la boca muy grande y ni el buenos días, ni el trato amable. Ah, no, pero allá afuera, wow. Oye, lo que el Señor Jesús dijo. Vete con los tuyos a tu casa. Y ahí da el testimonio que tienes que dar. Ahí da el servicio que me quieres dar. Wow. Pasemos al último. Mateo capítulo 9, por favor. De los versos 1 al verso 8 vemos aquí un paralítico. Fíjate, acompáñame al texto. Es que el viernes que estábamos en el discipulado, yo le decía a los hermanos que en los diferentes evangelios hay algunas claras evidencias que el Señor Jesucristo vivía en esta ciudad llamada Capernaum. Y quiero que veas el testimonio que da Mateo. Dice acá, Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 1 dice, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó, fíjate cómo tiene ahí, ¿a dónde? ¿A dónde llegó? ¿Qué dice ahí? A su ciudad. No es Nazaret, no es Belén, es Capernaum. El Señor Jesucristo cambió su lugar de domicilio, de ese lugar donde Él se había criado, de ese lugar donde estaba probablemente su mamá, sus hermanos, y se fue a un lugar donde había mucho pecado, había mucha maldad, había mucha necesidad, y ahí Él estaba desarrollando su ministerio. Ya habían hecho un viaje desde Capernaum hasta esta zona de Gadara. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, de los versos 1 al 9. Entonces, dice ahí, ¿verdad? Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar. Regresaron otros 20 y tantos kilómetros para regresar a su ciudad. Y yo le pediría que usted en casa vaya a los evangelios sinópticos, es decir, Marcos y Lucas, y cheque este mismo pasaje o este mismo acontecimiento y va a encontrar ahí cómo se dan algunas características que dan a entender que la curación de este paralítico, ¿en qué casa fue? Para no hacerla larga. Los evangelios dan a entender que la casa a la que le abren un hueco en el techo y bajan al paralítico, ni más ni menos, era la casa del Señor Jesucristo.
Era su casa. Así como aquí dice su ciudad, en otro de los evangelios dice su casa. Y bajan a este hombre. Los que estaban arriba estaban con toda la certeza, lo va a sanar. Como el que te invita a una predicación como la que estás viniendo hoy. Te va a bendecir. Te va a bendecir porque somos una iglesia cristiana y porque compartimos la palabra y la sana doctrina del Señor. Y por eso alguien te invita y cuando tú vienes es esa misma fe que tenían aquellos hombres que viendo la multitud y que no podían llegar al Señor Jesús, abren un hueco en el techo, bajan al paralítico y lo ponen delante del Señor. Aleluya, hermana. Probablemente los que lo bajaban tenían una intención no solo clara, sino firme. Sánalo. Pero mira, acompáñame al pasaje. Dice en el verso 2, Mateo 9, verso 2 dice, y le trajeron un paralítico, echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, ahora habla al paralítico y le dice, ¿cómo le dijo? Dice en la Biblia de las Américas, anímate, hijo. Y fíjate qué palabras siguen. Tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba ahí, como ya te dije, no querían ser discípulos de Jesús. Iban movidos por otros intereses. Y aquí había gente, fariseos, gente de aquellos tiempos que conocía de la Escritura. Estamos hablando la del Antiguo Testamento. Fíjate cómo pensaron. Dice, y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal? ¿En dónde? En sus corazones, en su interior. No abrieron sus bocas, pero en su pensamiento estaban despreciando a Jesús. ¿Qué cosas está diciendo? ¿Qué cosa tan equivocada está diciendo este hombre? Hace milagros impresionantes. Dios obra de manera impresionante, pero qué equivocado está, qué contradicción. Y dice aquí, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice el 7, y levantándose el paralítico, ¿qué dice? Doctor Heriberto, cuando una persona por un accidente, una fractura, una lesión seria, pierde esa capacidad de movilidad, ¿qué tanto le afecta al músculo? Y en el momento en que se le quite yeso o cualquier otra, no sé, herramienta que se le haya puesto, ¿qué tan fácil e inmediata es que esa persona tenga movilidad? Después de una lesión, los músculos se atrofian, o sea, dejan de crecer por la falta de movilidad. Por lo tanto, después de un accidente o estar postrado en cama o inhabilitado, el músculo no puede luego volverse a activar, necesita terapia. Gracias, hermano. Por mucho tiempo. Gracias. Yo quiero que de veras nuestra mente alcance a entender que el milagro no solo fue hacer que se levantara, ya era un milagro, que tuviera una movilidad tan natural, tan normal, como si nunca en su vida le hubiera pasado nada. A cualquiera de nosotros se nos cae la boca. Cualquiera de nosotros nos quedamos sin palabras. Pero el milagro fue hecho con un propósito: demostrar que Jesús tiene poder para perdonar pecados. Ese fue el propósito. Estos son los acontecimientos. Ahora sí, Elías, vamos a el punto número 1 en la diapositiva. Acompáñame al pasaje, o no sé si viene el texto.
Evangelio de Mateo, capítulo 9, lo voy a leer yo, por favor siga usted su lectura. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13, dice en esta versión de las Américas. Deja esta imagen en tu mente, por favor. Deja esta imagen de lo que acaba de pasar con el paralítico, pero deja esta imagen en su magnitud correcta. No solo era un milagro que ese hombre se levantara, era un milagro que tuviera movilidad, con naturalidad, con firmeza, después de tiempo de músculos atrofiados, después de tiempo de estar en una posición sin movimiento. El día de hoy se requeriría de terapia, y una terapia muy prolongada para recuperar algunos movimientos, tal vez no todos, pero por lo menos algunos. Ese hombre se levantó, tomó su lecho y anduvo. Ese es el momento. Termina este momento y ahora sí, verso número 9. Cuando Jesús se fue de allí, cuando Jesús sale de esta casa, vio a un hombre llamado, ¿cómo dice el pasaje? Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: ven tras mí, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, estando el Señor Jesucristo a la mesa en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los pecadores? Con los recaudadores de impuestos y pecadores. Al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no ¿qué? Y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora sí, si nos pones esa diapositiva con el número 1, ¿qué es lo primero, amados, que queremos compartirte a partir de este momento? 1, Jesús siempre toma la iniciativa. Jesús siempre toma la iniciativa. Si usted está hoy aquí, lo haya invitado un hermano, haya usted escuchado alguna enseñanza de las que se ponen en los diferentes canales, haya pasado algún día y escuchó, la realidad es que es la gracia del Señor el que lo está atrayendo, quien lo está acercando. Y aquí vemos, después de ese momento tan impresionante, un milagro tan impresionante, el Señor Jesucristo inicia un recorrido, voltea su mirada y ahí está un hombre, un pecador, en su desenvolvimiento de actividades que él tenía. Jesús lo ve y él es el que se acerca. Y amado, sea aquí a través de una predicación, sea en tu casa, sea en el momento que agarras la escritura y te pones a leerla, hay muchas formas y maneras en el que el Señor Jesucristo, su Espíritu y su gracia se acercan a ti. Hay muchas maneras en las que Él se acerca. Hay muchas maneras. Uno debe de entender que el Señor Jesucristo está en Capernaum. Uno tiene que entender lo que ya leímos o escuchamos o analizamos desde la semana pasada, que había grandes multitudes, es decir, ¿cuál era el nombre que más se mencionaba? Jesús, el Nazareno, Jesús, el predicador. Algunos tal vez sí decían Jesús, el Mesías. Es claro que era una palabra, un comentario que en esos momentos o desde antes ya se hacía mucho. Hace un viaje el Señor Jesucristo a Gadara, regresa y las multitudes regresan. Yo creo que en ese lugar donde Mateo trabajaba, aquellas personas que llegaban obligadamente a pagar el impuesto, porque no creas que son como nuestro municipio que te ofrece el 100% de condonación en el pago del predial y si vas a las 7 de la mañana te van a cobrar 50 pesos. No es cierto, no vaya a ir mañana y va a estar ahí formado. No, los romanos cobraban los impuestos altos y los cobradores de impuestos todavía les subían un poco más para beneficiarse ellos. Y es claro suponer que algunas de esas personas que llegaban a pagar sus impuestos
le hacían comentarios a este hombre llamado Mateo. Tal vez Mateo no había oído, tal vez en algún momento habrá hecho preguntas específicas. ¿De quién me estás hablando? ¿De qué cosa estás hablando? ¿Qué pasó? ¿O por qué vienes ahorita así tan afectado por esto? Y es probable que Mateo, a través de las personas que llegaban, él haya ya escuchado algo de Jesús, pero es claro que él no era alguien de los que iba. Él estaba ahí en su trabajo, en sus afanes, en sus intereses, como muchos de nosotros. Y es Jesús el que se acerca. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que Dios no cambia, que Dios es el mismo y Jesús es Dios. Y así como Jesús se acercó a Mateo, Jesús se acerca a cada uno de nosotros. Aquí el Señor Jesucristo no hizo una gran predicación, no hizo ningún milagro delante de Mateo. Se paró enfrente de él. Si Mateo estaba sentado, es probable pensar que también el Señor Jesucristo tomó una banca, una silla, se sentó y de frente le dijo una sola palabra: acoluteos, acoluteo, sígueme, ven tras mí. La misma que ya había hecho en lo que predicamos el domingo pasado. Y ese seguir al Señor Jesucristo implica estar de manera continua involucrado, relacionado con Él. Es un llamado lleno de gracia, es un llamado lleno de misericordia, sí, pero implica una determinación cada día. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si usted es alguien que ya experimentó la salvación, que si usted es alguien que también ya experimentó, diríamos así por ilustrarlo, ese momento en el que el Señor Jesucristo se sentó y hizo un llamado a tu vida, a que dejaras tu pecado, a que dejaras tu egoísmo, a que dejaras tus amarguras y tantas cosas que traías aquí cargando tu corazón, y tú de una forma espiritual entendiste que ahí estaba Jesús y que te estaba hablando, que te estaba llamando, y que en ese momento de decisión le entregaste tu vida, renunciaste a tus pecados. El llamado a ser discípulo no solo fue en ese momento donde se quebrantó tu corazón, en ese momento donde sentiste esa gracia liberadora, ese gozo que da el Espíritu al ser perdonados. El llamado a ser discípulos es cada día. Mañana que te levantes, cuando abras tus ojos, ten un pensamiento claro en tu mente: hoy Jesús me está llamando a ser su discípulo. Hoy Jesús me está llamando a ir tras de Él, ir en pos de Él. Sígueme. El llamado al discipulado es día a día, momento a momento. Y aquí el Señor le está haciendo un llamado a alguien que no fue a escuchar su mensaje de la montaña. Jesús está llamando a alguien que no fue de los que fueron en ese momento de la sanidad del paralítico, ¿no? Él estaba en lo suyo. Pero el Señor Jesucristo, con todo su poder y su autoridad, le hizo un llamado: sígueme. ¿Y qué dice el texto? Final del verso 9 dice: y levantándose, lo siguió. Se quedó todo. Se quedó todo. No le dijo: deja que capacite a alguien para que se quede en mi lugar. Mira, déjale, encargo ahorita a que él acá termine. El llamado a ser un discípulo es algo muy violento. Es algo que a través de la gracia y del Espíritu te atrae hacia el Señor, pero tú tienes que tener la voluntad, la determinación. Yo quiero ser un discípulo, y levantarte e ir en pos de Él. Pasemos a la siguiente, por favor, Elías. ¿Por qué es muy significativo en el Evangelio este testimonio? De hecho, estamos leyendo el testimonio personal de Mateo. O sea, el Evangelio que estamos escribiendo lo escribió la persona que está aquí redactando, relatando ese momento donde él se encuentra con el Señor Jesucristo. No se nos dice si dijo alguna palabra,
Se nos dice que el Señor Jesucristo le habló, sígueme. No se nos dice que él haya tenido una expresión verbal. Lo que sí se nos dice es que estuvo inmediatamente una expresión corporal. Levantándose, lo siguió. Estaba decidido. Probablemente ya había escuchado varias cosas del Señor. Pero el punto es, y lo dice ahí la diapositiva, que Mateo, como cobrador de impuestos, era una persona marginada. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos trabajaban para Roma. Y los judíos no tenían ningún aprecio por los romanos, por la forma en que los oprimían, pero también porque los romanos eran idólatras, tenían muchos dioses, adoraban muchas cosas, a diferencia de los judíos que solo tenían un Dios. No vamos a hablar ahorita si lo adoraban o no, porque es claro que estaban aún teniendo un solo Dios, desviados de una verdadera adoración a Dios. Pero eran muy celosos de eso, entonces ellos miraban mal a los romanos porque eran idólatras, porque eran politeístas y además por la forma como los oprimían. Entonces, toda persona judía que se pasaba a trabajar para Roma eran despreciados. El acceso. Y las personas que les pagaban el impuesto, esto lo puede usted leer en varios libros, como los comentarios que hace Alfred Edersheim en su libro La vida en los tiempos de Jesús el Mesías, y en algunos otros comentarios. Usted lo puede leer y va a corroborar lo que le digo. Que algunas personas, cuando pagaban el impuesto, sacaban la moneda o sacaban el objeto de valor, lo escupían y se lo aventaban, mostrando su desprecio. Lo dejaban caer en lugares donde hubiera tierra, suciedad, lo dejaban caer. Para mostrar, sí pagamos el impuesto, pero te despreciamos. Y eso era todos los días, todos los días, todos los días. Y cuando una persona marginada es agredida y atacada todos los días, todos los días, todos los días, se va endureciendo, se va insensibilizando a varias cosas, a varias cosas. Entonces, el Señor Jesucristo nos está mostrando aquí su gran amor y su gran misericordia para ir por las personas que están en las condiciones tales que ni ellas mismas pueden hacer algo. Toma el ejemplo del paralítico, toma el ejemplo del endemoniado gadareno. Y aquí no estamos con una persona endemoniada, pero estamos con una persona que ya está excluida, no puede ir al templo, no puede recibir la palabra, no puede ser enseñado en las cuestiones teológicas. Sus hijos ni siquiera son bienvenidos en la sociedad y menos en las escuelas. Rechazados y marginados, una gran economía, porque tenían mucha economía los recaudadores de impuestos, pero no eran bienvenidos, ni tampoco eran bien tratados en otro tipo de negocios. Una persona marginada, una persona rechazada, una persona golpeada. Aquí el punto al que quiero llevar lo que estoy diciendo es una persona con la que nadie quería relacionarse. Y tal vez aquí habemos algunos así. Pueda ser por los pecados que cometimos en algún momento, pecados graves, pecados grandes, pecados que dañaron mi matrimonio, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres. Y como consecuencia de esos graves pecados, hoy me rechazan, hacen reuniones, no me invitan, entre ellos sí se comunican y se saludan, y cuando yo llego, se van para allá y me dejan acá. Hay muchos marginados, hay muchos, hay muchos. Hay muchos que piensan que nadie los va a amar, que nadie los va a apreciar, que nadie nunca va a hacer nada por ellos. Y tal vez algún día eso te dijeron, tú estás solo. Para nosotros como si estuvieras muerto. ¿Cómo estaría este hombre en su interior? Endurecido por sus propios pecados, los de él, los de Mateo, endurecido por los pecados con la que la gente los agredía, la sección religiosa, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, despreciando y rechazándolo, maltratándolo. ¿Qué tanto había en el interior de Mateo? Y de repente, alguien que estaba enfrente de él, desbordando gracia, Jesús, desbordando amor,
desbordando misericordia, solo le dijo una palabra, una. Algunos de nosotros queremos que Jesús se siente y nos aclare muchas cosas. Algunos de nosotros queremos que Él nos explique muchas cuestiones duras y difíciles que andan por ahí alrededor. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué así las cosas? Pero aquí, ¿por qué no se ve que tú hagas algo? Quisiéramos que estuvieras sentado. Perdón que use la ilustración de Job. Job decía, ¿quién me diera que supiera en dónde está Dios para que yo fuera con Él y presentara mi caso? Él me oiría. Tal vez había muchas preguntas en Mateo. ¿Por qué así tus sacerdotes, Señor? ¿Por qué así los que se relacionan con tu ley, los escribas? Mira cómo tratan a mis hijos. Tal vez había muchas cosas que decir, preguntar, aclarar. Y te decía, algunos de nosotros quisiéramos que Él se sentara y nos aclarara todas las cosas. Y una vez teniendo claras todas las cosas, decirle, bueno, ahora sí, ya me convenciste, ahora sí soy tu discípulo. A Mateo solo le dijo una palabra. Una. Sígueme. El pasaje lo dice. Lo siguió. Si yo te pregunto por qué tú no lo sigues, ¿cuál va a ser tu razón? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Tu asunto no es conmigo. ¿Sí sabe que ya empezamos la cuaresma? ¿Sí sabe que son estos días hasta llegar a ese día en que se recuerda que Cristo murió en la cruz? Eso se le llama cuaresma. Así que no comas carne estos días. No. Haz lo que hizo Mateo. Que la carnalidad de tu corazón caiga ante el llamado del Señor Jesucristo. Que te arrepientas y le entregues tu vida completa, prontamente. Dice ahí que Mateo no estaba buscando al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo buscó a él. Y es cierto. Pasamos este punto cuando él dice, sígueme. Por favor, toma nota de lo que dice. Imperativo presente activo. Es un llamado continuo. No solo el día que perdonó tus pecados. No solo el día que su gracia se reveló a ti. Cada día. En cada momento tú tienes ese llamado. Él está enfrente de ti. Cuando estás a punto de entrar en una pelea por cuestiones carnales, emocionales, ahí está Cristo diciendo, sígueme. No sigas tus pasiones, no sigas tus molestias y corajes, sígueme. Cuando estás ante un negocio atractivo, pero ese negocio atractivo implica que te alejes de Dios, que tengas menos tiempo para Dios, ahí está Jesús enfrente de ti diciéndote, sígueme, ven en pos de mí. Y cada mañana cuando nos levantamos, tenemos un llamado a estar en comunión con Él. Leyendo, estudiando, meditando su palabra, apartando tiempo para orar y después hacer todas nuestras actividades, pero yendo en pos de Él. Y el último punto, si nos lo pones, por favor. Lo siguió. Gracias, Elías. Lo siguió. Quiero resaltar que en este primer llamado, era un llamado a ser discípulo. Más adelante en el Evangelio, aparte de ser discípulo, le hizo un llamado apostólico, a ser un mensajero comisionado de manera especial para representarlo a Él y llevar su Evangelio a todas partes. Algunos han respondido al primer llamado. Algunos podrían levantarse y decir, yo soy discípulo. No que el día de hoy siga habiendo llamados apostólicos, esos ya no, solo fue un llamado para esos 12 apóstoles. El día de hoy no hay más apóstoles, es lo que la Biblia marca. Yo lo estoy diciendo porque la Biblia lo dice. No hay más apóstoles, pero sí hay llamados a servir al Señor.
¿Por qué no te preguntas aquí un poco? Si solo tú has obedecido al primer llamado, al llamado de ser discípulo, pero Jesús tiene otro llamado a tu vida. Pero tú ya vas por otro camino. Decía el viernes con un grupo de hermanos que en los diferentes evangelios encontramos palabras que expresaron diferentes apóstoles. Por ejemplo, ¿cuál es la palabra, diría yo, más famosa que recordamos de Tomás? Dígalo fuerte, hermano. Gracias, Paul. Es que me quité los lentes y oí la voz, pero no vi quién era. Gracias, Paul. Esas son las palabras que recordamos de Tomás, cuando los otros apóstoles dicen, vino el Señor Jesucristo, aquí estuvo con nosotros, pero Tomás no estaba. Tomás andaba por otro lado. Y las palabras tan famosas y socorridas de Tomás, algunos decimos, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Bueno, ahí están unas de Tomás. De Pedro tenemos muchas. De Pedro tenemos muchas, tanto unas muy acertadas como unas muy desatinadas, pero del apóstol Pedro tenemos muchas. De los hijos del trueno, ¿qué palabras la Biblia nos dice que llegaron a expresar? Los hijos del trueno. Que cayeran rayos y fuego y que quemaran una población que no había recibido al Señor Jesucristo. Ahí están. Ahora, esto fue lo que yo pregunté el día viernes. Díganme palabras que estén registradas que haya dicho Mateo. Dígame. No hay. No hay. O sea, él escribió todo un evangelio. ¿Cuántos capítulos tiene el evangelio de Mateo? 28. De esos 28 capítulos, solo en esta parte del capítulo 9, Mateo narra el momento en el que el Señor va, lo ve, lo llama y el momento en el que él se levanta y lo sigue. Y Mateo fue un discípulo primero y después apóstol, muy discreto, muy calladito. Pero un discípulo que amó a su Señor y lo sirvió. Pero un discípulo que recibió la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y Mateo se puso a estudiar el Antiguo Testamento con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y a tomar todas esas promesas, profecías mesiánicas, y las fue poniendo en su evangelio. Y escribe un evangelio para que usted cuando lo lea entienda, Jesús es el Mesías, y así es. Jesús es el Mesías. Y debe decir amén, y muy duro, Jesús es el Mesías, amén. Y Mateo escribe también su evangelio para que tengamos claro que así como hay un Mesías, está un reino, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y que cuando usted lea el evangelio tenga claro, yo de qué reino quiero pertenecer, del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, del reino del mundo, del reino de la carnalidad, o yo quiero ser un discípulo perteneciente al reino de los cielos. Y para terminar esta parte, quiero leerte de este libro de los mártires de Fox, cómo murió Mateo. Y Elías, no te lo había dicho, pero ojalá que en tu buscador busca el arma con la que mataron a Mateo. El arma con la que mataron a Mateo es una alabarda, sin H, alabarda. Y si tienes la imagen, nos la pones. Te voy a leer mientras lo que dice acá John Fox en su libro de los mártires, donde él en diferentes documentos históricos recoge cómo murió el apóstol Mateo. Y dice en la página 23, su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Tal vez no lo sabías, que era del mismo lugar del Señor Jesucristo. Era de Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo. Hoy lo tenemos en español y después se tradujo del hebreo al griego. Pero él lo escribió en hebreo para los judíos, para que los judíos pudieran reconocer a Jesús como el Mesías. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor.
Los escenarios de sus labores, en donde Mateo se fue a predicar. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, un lugar en África. País en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60. ¿Sí la encontraste, Elías? ¿Qué es la alabarda? Sí conoce, me imagino, las hachas, ¿verdad? Sabe que las hachas tienen una parte más ancha y algunas no tienen nada del otro lado, pero algunas otras sí tienen como una pequeña punta. Bueno, a ver si nos la puedes ampliar, ahí está. Una alabarda es una lanza que tiene obviamente la punta, pero después tiene esa forma como de hacha. Así mataron a Mateo, con esa arma. Si una lanza es suficiente, no solo para causar dolor, sino la muerte, Mateo estuvo dispuesto a darle su vida al Señor. Sígueme. Y desde que se levantó de esa silla y empezó su andata como discípulo, como apóstol, no paró, no terminó, hasta que le llegó el momento de dar la vida por Cristo. Sígueme. Porque él entendió que el evangelio debe de llegar a todas las personas. Él entendió que la prioridad es el reino de los cielos. A aquella gente, vamos a llegar aquí a la predicación, había algunos puntos todavía, pero voy a llegar aquí. A la gente que estaba en ese lugar, igual que los que estaban en la casa, cuando el Señor Jesucristo dijo que le eran perdonados los pecados a aquel paralítico y la gente se escandalizó y la gente lo menospreció, también la gente se llenó de escándalo cuando el Señor Jesucristo y el pequeño grupo de discípulos estaban en la casa de Mateo. Mateo había hecho una comida, ahí estaba el Señor Jesús y los discípulos comiendo y pasaron los religiosos escandalizados. O sea, menospreciando a Jesús, mira, come con los pecadores, mira con qué gente se relaciona. No confunda. Mateo no estaba haciendo una orgía, Mateo no estaba haciendo una bacanal como las que hacía cuando era un pecador. Mateo estaba tan profundamente agradecido con el milagro de la salvación que lo primero que hizo fue invitar a todos sus amigos, y sus amigos solo eran pecadores. Era un marginado, no se relacionaba con gente de buena sociedad, pura mala gente. Pero él sabía que esa mala gente estaban tan necesitados de Jesús como él. Y entonces hace la comida para que ellos escuchen el evangelio. Y el texto dice que el Señor Jesucristo ahí estaba comiendo y estaba platicando. ¿Y qué estaba platicando con las personas? El reino de los cielos, la gracia salvadora. Pero los otros despreciaban a Jesús. Y por eso el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: yo he venido por los enfermos, no por los sanos. ¿Cuántos enfermos hay hoy aquí? Porque vamos escuchando claramente el evangelio. Y el evangelio no es que te llenes de información, de conocimiento. No es que pases un buen momento en la iglesia. El evangelio es que te levantes prontamente y sigas a Jesús. El evangelio es que perseveres en esa decisión. Yo soy su discípulo, día tras día, año tras año, hasta que llegue el día que nos tengamos que presentar al Señor. ¿Cuántos aquí no se consideran enfermos? ¿Cuántos aquí consideran que estás viviendo una buena vida porque tienes buena educación, tienes una buena economía, tienes una estabilidad familiar, pero no eres discípulo? Y a pesar de que oyes que hay un llamado, sígueme, acolouteo, párate atrás de mí, parémonos atrás de Cristo y vayamos a donde Él va. Yo no lo necesito. Yo estoy bien sin Jesús. De hecho, podrías voltear tu mirada hacia atrás y decir: el lunes me la pasé bien sin Jesús, el martes también, nunca me acordé de Él, el miércoles yo hice las cosas como yo quise y así hasta el día de ayer. No he necesitado a Jesús.
Y Jesús con mucha humildad les dijo, yo he venido por los enfermos. Mateo, cuando se puso de pie, estaba reconociendo, yo necesito a Jesús. Yo no puedo seguir mi vida sin Jesús. Acoluteo, párate atrás de mí. Y hoy te estoy mostrando con testimonios bibliográficos que efectivamente Mateo caminó y caminó y caminó. Su camino un día lo llevó a Patria a predicar el evangelio. Su caminata en Jesús un día lo llevó hasta Etiopía, África, sin comodidades, con culturas totalmente diferentes, hasta morir masacrado de una manera bestial, pero siendo fiel al llamado, acoluteo, sígueme cada día. ¿Habrá aquí enfermos, pecadores? Así seas un genuino creyente y digas, hermano, yo me convertí hace tantos años. Necesitamos entender, yo necesito tener firme mi llamado como discípulo cada día. No importa si soy pastor, no importa si soy diácono, no importa si soy alguien que ministra, yo necesito a Jesús. Y yo necesito ser ese discípulo que día tras día tenga esa decisión. Me voy a parar atrás de ti y voy a seguirte. Acoluteo. Se quedaron allá a lo lejos aquellos hombres. Mira con quienes come, mira con quienes anda. Y un día el apóstol Pablo tomó esas expresiones denigrantes y dijo, sí, tienen razón. Jesucristo vino por lo vil, por lo menospreciado, por la inmundicia de este mundo. Y eso somos nosotros. Así tengamos la mejor posición social, económica, académica. Sin Él, estamos perdidos. Qué hermoso su llamado al discipulado. Se burlaban, decían, Jesús está llamando a los ignorantes, gente que apenas si sabe leer y escribir. Pues mira lo que escribió esa gente llena del Espíritu Santo. Mira lo que registra, cómo Jesús va por lo que el mundo desprecia. Y esos somos nosotros. Cierra tus ojos. Yo te pido que consideres que el llamado al discipulado no solo fue el día que te convertiste, que la salvación a través de la gracia y la fe vino a tu vida, no nada más fue ese día. Hoy es un buen día. Tal vez yo me reflejo en Mateo, yo también estoy ahí en mis cosas, ahí en mis negocios, ahí donde se mueve la economía, ahí es donde está mi corazón. Y este puede ser ese día en que Jesús ha venido a ti, a decirte, sígueme, sígueme. Si ya usted es discípulo o discípula del Señor, renueve sus votos, renueva tu consagración, renueva tu devoción a servirle. Entiende que en el discipulado va a haber sacrificio, desgaste, sufrimiento. Es parte de, pero no importa, no importa. Si usted nunca ha caminado como discípulo, hoy, a través de la palabra, el Señor Jesús le está haciendo un llamado. Levántate de tu banco de los tributos. Levanta de esa zona donde te ha marginado el pecado y la maldad. Puede ser que son la consecuencia de tus propios pecados y maldades. Levántate y entrégate al Señor Jesucristo. Puede ser que haya jóvenes aquí que digan, no, yo no lo necesito, yo con mi vida estoy bien. Yo ahí la llevo. No, sin Él estamos perdidos. Sin Él somos como esos discípulos que la barca
se va a acabar hundiendo. Señor, sálvanos. Y yo te animo a que usted considere entregarse, rendirse a través de un genuino arrepentimiento, entregarle su vida al Señor Jesucristo. La próxima semana estaremos compartiendo un mensaje más de esta serie que está en el Evangelio de Mateo, que tiene que ver con el discipulado, el llamado al discipulado. Pero hoy estamos viendo cómo el Señor llamó a los marginados, a los perdidos, a los despreciados. Y creo que de muchas maneras, o diferentes maneras y enfoques, podemos identificarnos con Mateo. Escucha la voz de Jesús. Sígueme, sígueme. No por emoción, sino con una obediencia pronta, entendiendo que va a haber dificultades, luchas, y en algún momento pudiera haber hasta el martirio. En algún momento lo pudiera haber. Pero es una bendición y una alegría enorme darle nuestra vida a Jesús. Nada es igual. Si usted ha probado lo que es servir a Dios, lo que es servir a Jesús, nada se compara. Es único. Que sea el Espíritu el que te dirija. Que sea el Espíritu el que produzca, como dice la palabra, el querer como el hacer. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por cada persona, cada joven, cada niño que está aquí entre nosotros. Padre, cuánta luz, cuánta verdad hay en la Escritura, cuánta luz hay en este testimonio que Mateo registró del momento en el que tú te acercaste y lo llamaste. También es un claro reflejo de que las personas en algún momento podemos menospreciar a nuestro Señor Jesucristo, considerando que nosotros estamos bien. Y no, tu palabra dice que no hay justo ni aun uno. Tu palabra dice que todos se desviaron a una y se volvieron o nos volvimos inútiles por el pecado. Mas en esto Dios muestra su amor por nosotros en que Cristo murió por nosotros. Gracias por el amor de Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres tú el que vienes y nos buscas, porque eres tú el que vienes y nos llamas. Señor, que tu palabra no vuelva vacía y que haya corazones, personas que de manera genuina estén respondiendo a tu llamado, a levantarse y ser un verdadero discípulo. Que se levante una iglesia que tenga claro este discipulado. Levántanos como iglesia. Que tengamos claro este discipulado y que con ese discipulado vivamos y enseñemos a toda persona. Gracias. En tu bendito nombre, Señor Jesucristo. Amén.